Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 3 al 9 de enero. Nuestra clase se titula En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a estudiar Génesis 1 y 2, Moisés 2 y 3 y Abraham 4 y 5. Esta es una clase, hermanos, realmente maravillosa, hermosa y majestuosa. Vamos a hablar acerca de la creación. Vamos a encontrar los relatos de la creación muy específicos y muy detallados en el Génesis. Pero sabemos que nuestro profeta José Smith, por inspiración del Señor, hizo una revisión de la Biblia y agregó importantísimas informaciones en lo que conocemos como la traducción de José Smith y en las escrituras que hoy en día tenemos. Por lo cual vamos a ver algunas similitudes y vamos a ver también información adicional de este maravilloso relato de la creación en Moisés 2.3 y también veremos el agregado que nos puede dar también el libro de Abraham en los capítulos del 4 al 5. Digo, hermanos, que esta es una clase hermosa y realmente majestuosa porque hablar de la creación es hablar de cosas tan hermosas y tan increíbles, ¿verdad? Es algo que tenemos a la vista de nosotros cada día de nuestras vidas. Desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos, podemos tener al frente las creaciones de nuestro Padre Celestial. Y esta clase, hermanos, es importantísima y me llena de gozo y me imagino que también a ustedes lo hacen. Una de las cosas por la que siento este gozo es por la bendición tan grande que tenemos de tener estos conocimientos tan especiales y tan importantes y poder tener un testimonio en nuestros corazones de quiénes somos nosotros y de dónde procedemos. Esto es bien importante, hermanos, saber nuestra identidad. Hoy en día y mucho tiempo atrás sabemos que se han dado numerosos relatos acerca de la creación. Uno de ellos es la famosa teoría de la evolución. La ciencia ha tratado constantemente, o el hombre, mejor dicho, a través de las herramientas de la ciencia, ha tratado de la mejor manera posible, tratar de sacar la mano del Señor de las creaciones. Y nosotros sabemos que eso es totalmente incierto. Quiero comenzar con unas palabras del presidente George Albert Smith que a mí me encantaron y que tienen que ver con esto que estamos hablando, de este gozo de tener estos conocimientos. Él dice lo siguiente: estoy agradecido de que en medio de la confusión que existe entre los hijos de nuestro Padre, se les ha dado a los miembros de esta gran organización la verdad acerca del origen del hombre, que venimos del mundo de los espíritus, donde fuimos engendrados por nuestro Padre Celestial, que Él formó a nuestros primeros padres del polvo de la tierra, que los espíritus de ellos fueron puestos en sus cuerpos, que el hombre vino a la tierra, no como algunos han creído, no como otros han querido creer, derivado de seres inferiores, sino que nuestros antepasados eran seres que vivían en las cortes celestiales. No somos productos de un orden de vida inferior, sino que nuestro antepasado es Dios, nuestro Padre Celestial. Me encantan estas palabras del presidente Joseph Smith, porque realmente estamos en un mundo, como habíamos mencionado antes, en que se trata todo lo posible de sacar la mano de Dios de las cosas, incluso la existencia de Dios. Y contrariamente a los que
quieren hacer creer que es como una supremacía del hombre al decir de que no existe Dios. Realmente, si nos ponemos a analizarlo, más bien lo estarían degradando con ese tipo de teorías, al decir que venimos de un animal. Pero, no obstante, son teorías, son puntos de vista científicos. A nosotros nos han enseñado el respeto a la opinión y a la creencia de las otras personas. Pero nosotros tenemos el gozo de saber estas verdades maravillosas, de las cuales algunas vamos a estudiar en este día. Comenzaremos con el Génesis, los capítulos 1 y 2. Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento que vamos a comenzar a estudiar. Habíamos mencionado en la clase anterior que este año estudiaremos el Antiguo Testamento y comenzamos la clase anterior con la perla de gran precio, donde están los relatos también del Antiguo Testamento. Tenemos que este libro de las Escrituras es el más largo de todas las Escrituras, el Antiguo Testamento. Quizás por eso muchos hermanos o muchas personas no lo han estudiado muy profundamente. Quizás les suenen algunas historias de las que allí se hablan, conozcan algunos relatos, pero no todos han profundizado, o no todos hemos profundizado, porque me incluyo en ello, realmente en toda su profundidad al Antiguo Testamento. También una de las causas es ese lenguaje arcaico y difícil de entender que conseguimos aquí, ¿verdad? Esos relatos de genealogía tan extensos que pues quizás nos parecen tediosos y difíciles, pero es realmente un libro maravilloso, un libro importantísimo, hermanos. Nuestros profetas nos han puntualizado muchas veces, desde siempre, que este es un libro importante. Y en este año que lo vamos a estudiar, hermanos, me gustaría que meditáramos en algunas preguntas que nos hacen reflexionar con respecto al Antiguo Testamento. Estas preguntas son las siguientes. ¿Está buscando fortaleza en las Escrituras y acercándose a Cristo para poder perfeccionarse? Pablo y Nefi han dicho que al igual que las demás Escrituras, el Antiguo Testamento puede ayudarle a lograr estas metas. ¿Quieres saber más acerca de Dios y los que fueron fieles? Estudia entonces los relatos de los profetas y patriarcas. ¿Crees que puedes ser inspirado por los ejemplos de hombres y mujeres que vencieron sus defectos y lograron la perfección? Por supuesto que esa respuesta es positiva, ¿verdad, hermanos? Todos queremos aprender de esas personas que fueron grandes ejemplos y vamos a encontrar innumerables historias importantes y de gran valor para nosotros en el Antiguo Testamento. Lea las historias de José, Abraham, Sara, Job y muchísimos otros. Quisieran encontrar principios que pudieran aplicar en su vida diaria para conseguir acercarse a Dios. En este libro podrán encontrarlos en abundancia. Quisieran conocer mejor a Jehová, el Señor Jesucristo, que vino a la tierra para redimirnos. Lea, por lo tanto, el Antiguo Testamento, porque en él, de la misma forma que las demás Escrituras, encontrará el testimonio de su divinidad, su amor y su misericordia. Hermanos, es un libro realmente maravilloso. Y en estas lecciones, en esta clase que tenemos hoy, vamos a profundizar en lecciones muy importantes, como lo es que creó Dios el cielo y la tierra. También que somos creados a imagen de Dios. También que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Lecciones importantísimas. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con el libro de Génesis. Como mencioné, tenemos paralelos en el mismo relato en el libro de Moisés y de Abraham, con información adicional. Es importante
importante que leamos todos los relatos, hermanos, que los meditemos, que profundicemos en ellos. Lo ideal es ir estableciendo paralelos. Por ser esta una clase que pues tiene un tiempo limitado, porque no podemos tampoco estar aquí 3 horas, no creo que nadie vea el video si dura 3 horas, no puedo tener todos los relatos a la vista para ir profundizando juntamente entre todos. Pero vamos a comenzar con los de Génesis y luego vamos a ir con cada uno de ellos y vamos a observar las similitudes, vamos a observar las enseñanzas tan importantes adicionales que tenemos en los libros de Moisés y de Abraham con respecto a estos relatos. En el capítulo 1 del Génesis nos dice: Dios crea esta tierra y su cielo, todas las formas de vida en 6 días. Se describen los hechos de cada día de la creación. Dios crea al hombre, varón y hembra, a su propia imagen. Se da dominio al hombre sobre todas las cosas y se le manda multiplicarse y a henchir la tierra. Y nos dice en el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay algo, hermanos, que nosotros debemos tomar en cuenta y analizar, porque decimos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tenemos que tener claro, hermanos, que esta tierra no es la única creación del Señor. Tenemos que tener en claro que en el principio se refiere solamente al comienzo de esta tierra, como hemos dicho. Y el presidente Brigham Young nos dice las siguientes palabras: la creación de este mundo no fue el comienzo para los que vendrán a habitarlo. Recordemos, hermanos, que nosotros antes teníamos una existencia premortal, que morábamos con nuestro Padre Celestial, que somos sus hijos espirituales. Entonces, como nos dice el comentario del presidente Brigham Young, antes de la creación de la tierra, ellos vivían como hijos espirituales de un Padre y una Madre Celestial en una existencia premortal. Es decir, que en principio nosotros ya habíamos existido. No somos creados únicamente allí en espíritu y en cuerpo. Así como también el Señor creó otros mundos. Y hay otro aspecto también que debemos resaltar y que también tenemos en los libros de Moisés y Abraham explicado también. Y es que muchas veces puede haber la confusión de pensar que no había absolutamente nada cuando el Señor creó. Cuando el Señor creó la tierra, hermanos, había materia. La materia es eterna. El Señor organizó y creó la tierra. Entonces, continuando, tenemos que en el versículo 2 nos especifica eso que estamos mencionando. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del día primero. Y dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, y separe aquel las aguas de las aguas. Cuando nosotros leemos el relato, este hermoso relato, porque es realmente hermoso, hermanos, decimos las aguas de las aguas, podemos pensar, pero ¿cómo que las aguas de las aguas? ¿Por qué 2 tipos de aguas? Porque está el agua que estaba sobre la extensión de la tierra, o sea, el agua que conocemos como los mares. Y estaba también el agua que se acumula en las nubes en forma de vapor, y donde proviene la lluvia. Es decir, el agua que estaba debajo de la expansión era el agua en estado líquido sobre la tierra, y el agua que estaba sobre la expansión
expresión se refería al vapor del agua que se acumula en las nubes y que forma parte de la atmósfera y se transforma en lluvia. Esto es solamente un pequeño detalle, hermanos, porque a veces son cosas pequeñas que algunos no percatamos, pero otros sí, y nos entra como esa curiosidad de saber qué quiso decir el Señor con eso. Es solamente un detalle. Entonces, nos dice en el 8, y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su especie, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y hablamos del Señor, hermanos, y hablamos de la creación. Pero ¿quién creó la tierra? Nos hacemos esa pregunta, decimos Dios, el Señor creó la tierra. Sabemos que la tierra fue creada por Jesucristo, por orden de su Padre Celestial, siguiendo las indicaciones y el mandato de su Padre Celestial, o nuestro Padre Celestial, porque es también nuestro Padre. Tenemos que Jehová, recordemos que así era como se le llamaba el Salvador en el Antiguo Testamento, Jehová. Jehová, o sea, Jesucristo, antes de venir al mundo, fue a quien se le dio la responsabilidad de llevar a cabo la obra de la creación. No solamente la de esta tierra, sino la creación de muchas otras. Dios le dijo a Moisés, y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin, y por medio del Hijo que es mi unigénito los he creado. Jehová, o sea Jesucristo, contó con la ayuda de Miguel para crear la tierra. El elder Bruce McConkie explica quién era Miguel. El gran príncipe Miguel, llamado Adán en su estado mortal, le sigue a Cristo en importancia en el plan eterno de salvación y progreso. En la preexistencia, con excepción de Jesucristo, Miguel era el más inteligente, el más poderoso y el mejor entre los hijos espirituales de Dios que iban a venir a poblar la tierra. Él trabajó bajo la guía de Jesucristo y conforme a sus instrucciones. Él es el padre de la familia humana y tiene señoría sobre los espíritus de todos los hombres. El nombre Miguel aparentemente quiere decir uno que se asemeja a Dios. Miguel ejecutó la parte más importante después de Jesucristo en la creación de la tierra. Son realmente cosas, hermanos, que quizás muchos podamos pensar. Jamás hemos escuchado estas verdades, estos relatos. Y es importante que lo sepamos, hermanos. Son detalles realmente maravillosos. Vamos a continuar entonces con los versículos del Génesis. Como mencioné, tenemos mucho detalle aquí de la creación que les recomiendo que lo lean en sus hogares detenidamente. Seguidamente en el versículo 14 nos dice, y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales para las estaciones y para los días y para los años. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease la noche. E hizo también las estrellas. Y en el versículo 24 nos dice lo siguiente. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y entonces en el 26 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio
sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tenemos allí, hermanos, la creación del hombre. Entonces, el presidente Brigham Young nos dijo unas palabras acerca de esto, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Estas palabras del Señor, hermanos, y este conocimiento, como hemos mencionado, es algo importante e indispensable, porque es algo que se refiere a nuestra identidad. Y esa es una fortaleza y un escudo muy grande que nosotros tenemos en nuestros días al saber que somos hijos de Dios. Y al saber que somos creados a su imagen y semejanza, sabemos que tenemos un potencial divino, conocemos nuestro origen, sabemos hacia dónde debemos de ir. Y tendremos esa fuerza para perseverar y seguir las instrucciones de nuestro Padre Celestial para poder alcanzar ese maravilloso destino divino que tenemos. El presidente Brigham Young nos dice lo siguiente: el hombre fue hecho a imagen de su creador y es exactamente como él. Tiene ojos, frente, cejas, nariz, mejilla, boca, mentón, orejas, tal como nuestro Padre Celestial. A pesar de que el presidente Young nombró solamente al hombre, la palabra se refiere también en este caso a hombre y mujer. Algunos de los profetas de estos últimos días han hablado de la existencia de una madre en el cielo. La primera presidencia, es decir, Joseph Fielding Smith, en su momento, declaró esta doctrina en 1908 con las siguientes palabras: todos los hombres y las mujeres fueron creados a semejanza del Padre y la Madre universal, y son literalmente hijos e hijas de Dios. El elder Joseph Fielding Smith, luego de citar Génesis 1, del 26 al 27, dijo: ¿no es lógico pensar que los espíritus de las mujeres fueron creados a imagen de una Madre Celestial? Entonces hablamos de una potestad de Adán, ¿verdad? Hablamos que el Señor habla de un dominio que le da al hombre sobre los animales, sobre las plantas. El sacerdocio fue primeramente dado a Adán. A él se le dio la primera presidencia y tuvo las llaves de generación en generación. Lo recibió en la creación antes de ser formado el mundo, como se ve en el Génesis, en los versículos que hemos leído. Le fue dado el dominio sobre toda cosa viviente. Es Miguel el arcángel de quien se habla en las Escrituras. Entonces, tenemos lo que nos mencionan aquí acerca de fructificar y multiplicaos. Cuando el Señor dio esas palabras, muchas veces, lamentablemente, con el paso del tiempo, parece que nos alejamos de esas indicaciones que nos dio el Señor. Y ponemos de por medio una palabra que se llama: ahora esto es lo moderno. Ahora esto es lo que conviene. Ahora hemos avanzado. Ahora no somos como antes. Y hemos dejado a un lado esos mandamientos que nos dio el Señor. Esas primeras órdenes que el Señor nos dio desde un principio. Si tuviéramos en cuenta que el propósito más grande de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, como nos dice en Moisés 1:39, de que sin un cuerpo físico el hombre no puede obtener la plenitud de gozo,
como nos dicen en Doctrinas y Convenios 93, del 33 al 35, y que venir a la tierra para probarnos es un requisito para lograr el progreso eterno, se puede decir sin temor a equivocarse que traer hijos al mundo es una de las cosas de mayor importancia dentro del plan del Señor. Es lo básico, lo indispensable tener un cuerpo. Los espíritus, como nosotros, que están aún orando con nuestro Padre Celestial, necesitan venir a la tierra para obtener un cuerpo y poder pasar por el mismo progreso que estamos pasando nosotros. Por lo cual, ese mandamiento del Señor de fructificar y multiplicarnos no es algo opcional, no es algo que dejó de estar de moda, es algo indispensable para todos. El presidente Spencer Kimball habló de la importancia de tener hijos y dijo estas palabras: el primer mandamiento que se encuentra registrado en las Escrituras es multiplicaos, llenad la tierra, que a nadie le pase por la mente que se les mandó a tener hijos sin estar casados. Esa idea no tiene un fundamento. Parece haber una creencia, una creciente tendencia a creer que el propósito del matrimonio es legalizar las relaciones sexuales. Por el contrario, su propósito no es satisfacer los deseos sexuales, como el mundo quiere hacernos creer, sino que su propósito es tener hijos y formar una familia. Repito, que cuando se ha encontrado el compañero ideal, no se debe esperar. Tenemos aquí también otro detalle importante que vimos en el versículo 5 y que tenemos un poco más detallado en los libros que siguientemente estudiaremos, pero que vamos a mencionar ahora mismo. En el versículo 5 nos dice, no es el versículo 5, vamos a verlo ahora siguientemente porque es en el Génesis 2 que es muy importante. Hemos hablado entonces, hermanos, de este importante mandamiento que tenemos y que no podemos olvidar, hermanos. Yo creo que es importante que nosotros rescatemos estos primeros mandamientos que el Señor nos dio, que se lo enseñemos a nuestros hijos. La importancia de que ellos tengan su matrimonio eterno, la importancia de que ellos encuentren esa persona adecuada con quien formar su familia, la importancia que tiene el tener hijos, que muchas veces posponemos, otras veces incluso hasta eliminamos por completo de nuestros planes de vida. Muchas veces por desconocimiento de todas estas verdades maravillosas que el Señor nos ha dado, pero que siempre consideremos que esto es indispensable e importante dentro del plan de felicidad, dentro del plan de salvación que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Comenzando entonces con el capítulo 2 de Génesis, tenemos que dice en el primer versículo: y fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes de ellos. Y en el versículo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y en el tercero nos dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Si nosotros nos vamos a la nota del pie de página que tiene la palabra de santificó ese día, hermanos, tenemos que nos lleva hacia Éxodo 20, del 8 al 11, que nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Continuando entonces tenemos el versículo 5 que nos dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que brotase, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Nos hablan de que antes de que fueran colocadas físicamente allí, hermanos. El Señor, como nosotros sabemos, todas sus creaciones fueron creadas primero en espíritu. Entonces, podemos hacernos la pregunta: ¿es lo que relata en Génesis un registro de la creación espiritual? Vamos a detallar esto. El relato de Génesis sobre la creación no trata de una creación de los espíritus, sino que en sentido particular habla de la creación espiritual. Naturalmente, esto requiere de una explicación un poquito más detallada. Voy a leerla literal, como la tenemos aquí, hermanos, para que no se escape ningún detalle. Escuchen con atención. El relato de Génesis, capítulo 1 y 2, se refiere a la creación física de la tierra. El relato del establecimiento de toda vida sobre ella, desde el principio hasta la caída de Adán, reseña en un sentido la creación espiritual de todas las cosas, pero también fue una creación física. Cuando el Señor dijo que crearía a Adán, no se refería a la creación, no se refería a la creación de su espíritu, pues eso ya había ocurrido muchísimo antes que él, es decir, Adán, estuviera en el mundo de los espíritus y fuera conocido como Miguel. El cuerpo de Adán fue creado del polvo de la tierra, pero en aquel momento esta era una tierra espiritual. Adán tuvo un cuerpo espiritual hasta que la mortalidad vino sobre él a través de la violación de la ley bajo la cual vivía, pero también tuvo un cuerpo físico de carne y hueso. Y bien, ¿qué es un cuerpo espiritual? Nos podemos preguntar porque quizás nos confundimos un poco con estos conceptos. Aquel que es vivificado por el espíritu y no por la sangre. Cuando Adán fue creado, él era vivificado por el espíritu, no por la sangre. Después de la caída, la cual vino por la transgresión a la ley bajo la que Adán estaba viviendo, el fruto prohibido tuvo el poder de crear sangre y cambiar su naturaleza. Y la mortalidad tomó el lugar de la inmortalidad. Y todas las cosas participando del cambio se tornaron mortales después de la caída. Ahora, repito, el relato de Génesis capítulo 1 y 2 es el relato de la creación física de la tierra y de todo lo que hay sobre ella. Pero la creación no estuvo sujeta a la ley mortal, sino hasta después de la caída. Por lo tanto, esta fue una creación espiritual y así permaneció hasta la caída, en la que vino a ser temporal o mortal. Es importante que comprendamos todas estas cosas. Son realmente profundas, hermanos, pero también son hermosas y nos llenan de gran conocimiento conocer todos estos detalles. Tenemos también en el Génesis 2:7 que nos dice lo siguiente: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre alma viviente. Entonces, tenemos que en Moisés, en el capítulo 3, que luego vamos a estudiar en el versículo 7, específicamente nos hablan de esto que tenemos en este versículo 7. Y nos dice, Moisés en el capítulo 3, versículo 7, amplía el versículo 7 de Génesis 2, que es el que acabamos de leer. Se amplía en el libro de Moisés con estas palabras: el hombre fue alma viviente, la primera carne sobre la tierra, y también el primer hombre.
Y nosotros podemos decir la primera carne sobre la tierra, el primer hombre. Pero habían también animales. Los animales fueron creados antes del hombre. A veces son detalles, pero que pueden confundirlo. Vamos a aclarar esto. El presidente Joseph Fielding Smith explica qué es lo que quiere decir la primera carne. Adán fue el primer hombre sobre la tierra de acuerdo con las palabras del Señor y también la primera carne. Este punto necesita cierta explicación. Adán no vino a esta tierra sino hasta que ésta estuvo preparada para recibirlo. Los animales y las plantas ya estaban aquí. El Señor no lo trajo a un mundo desolado. Se preparó todo en el orden en que se menciona en las Escrituras. Y cuando estuvo todo listo, se trajo a Adán a la tierra. ¿Qué quiere decir entonces que Adán fue la primera carne? Es sencillo. Una vez que se comprende que Adán fue la primera de las criaturas que cayó y se transformó en una persona de carne y hueso, o sea que se convirtió en un ser mortal. En las Escrituras el Señor habla de la carne refiriéndose a nuestra existencia mortal. Y Adán fue la primera carne, si lo vemos desde este punto de vista. O sea, el primer mortal. No existía hasta la muerte. No existía la muerte hasta que Él cayó, nos dicen las Escrituras. Está escrito y es parte del Evangelio de Jesucristo. Algo muy importante también para que entendamos la primera carne, lo que significa la primera carne, porque como mencionaba, a veces son detallitos que pueden confundir. No es importante que lo tengamos claro y forma parte de todos esos conocimientos que nos ayudan a comprender muchas cosas. Continuando entonces, tenemos que nos dice: y había Jehová Dios plantado un huerto al oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nos continúa dando el relato que, como mencioné antes, es importante que lo lean con detenimiento en su hogar. Estamos tomando algunos detalles que van a ser importantes para que los comparemos con los relatos que tenemos en el libro de Moisés y en el de Abraham, que es lo que vamos a hacer siguientemente. Mencionamos que en nuestra lección vamos a tocar los capítulos 2 y 3 de Moisés. Entonces vamos a ubicarnos en la perla de gran precio ahora, que es donde están los libros de Moisés y Abraham. Vamos a Moisés capítulo 2 y nos dice: Dios crea los cielos y la tierra. Toda forma de vida es creada y Dios hace al hombre y le da dominio sobre todo lo demás. Entonces dice: sucedió que el Señor habló a Moisés diciendo: he aquí te revelo lo concerniente a este cielo y a esta tierra. Escribe las palabras que hablo. El Señor le enseñó a Moisés muchísimas cosas. Le dijo que él había creado incontables mundos, pero le dijo que a él solamente le iba a hablar acerca de la tierra, el mundo donde él estaba. Y le dijo: he aquí te revelo lo concerniente a este cielo y a esta tierra. Escribe las palabras que hablo. Soy el principio y el fin, el Dios omnipotente. He creado estas cosas por medio de mi unigénito. Sí, en el principio creé los cielos y la tierra sobre la cual estás. De nuevo, hermanos, tenemos aquí la confirmación de que la creación fue hecha por nuestro Salvador Jesucristo, cumpliendo los mandatos de su Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿quién creó la tierra? Jesucristo. Jesucristo creó el cielo y la tierra bajo la dirección de su Padre. A otros se les concedió el privilegio de ayudarle en la creación. Entre ellos estaba Miguel, o sea, Adán, como hemos mencionado antes. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: cierto es que Adán ayudó a formar
formar esta tierra, pues trabajó junto a nuestro Salvador Jesucristo. Yo poseo un fuerte punto de vista o convicción de que hubo otros que también cooperaron con ellos, tal vez Noé y Enoc, y por qué no José Smith, y aquellos que fueron señalados para ser gobernantes antes de que la tierra fuese formada. Recordemos esas visiones de las que hemos hablado, donde se pudieron ver esos seres nobles que existieron y que el Señor dijo que eran buenos y que Él los pondría como gobernantes aquí en la tierra. Siguientemente tenemos el relato de la creación de todo, como lo habíamos hablado en el Génesis. Por favor, léanlo con bastante detenimiento, porque son relatos realmente hermosos y maravillosos. Y tenemos en el 26 que dice: y yo Dios dije a mi unigénito, el cual fue conmigo desde el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y fue hecho. Y yo Dios dije, tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y yo Dios creé al hombre a mi propia imagen, a la imagen de mi unigénito, lo creé varón y hembra. Y yo Dios lo bendije y le dije, fructificar y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgarla, y tener dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Muy bien. Hablamos del dominio del hombre de nuevo, como habíamos hablado anteriormente, hermanos. Pero este es un dominio que nosotros debemos entender correctamente. No se trata de que nosotros seamos la figura dominante que debe someter, o que tenemos ese poder simplemente porque somos seres poderosos. Esto tiene que estar bien entendido, hermanos. El elder Joseph Fielding Smith escribió lo siguiente acerca de lo que significa la palabra dominio, y dijo: dominio significa tener responsabilidad. Tener dominio sobre todas las cosas vivientes es una responsabilidad sagrada que no debemos utilizar incorrectamente. El elder Sterling Seal, en ese entonces ayudante del pueblo de los 12 apóstoles, enseñó: uno de los mensajes más inspiradores de las escrituras sagradas es la historia del sexto día de la creación, cuando Dios hizo al hombre a su imagen, al que dotó también de una serie de dones, sus propios atributos. Entonces, como el punto culminante de la creación, Dios dio al hombre dominio sobre todo lo que había en la tierra, incluso sobre él mismo. El diccionario dice que dominio significa control o el poder para gobernar. La parte más importante del dominio que se le dio al hombre fue el autodominio. ¿Nos habremos dado cuenta de eso, hermanos? Me pregunto yo. Porque realmente muchas veces hablamos del dominio del hombre hacia los animales, hacia las tierras, hacia las cosas del Señor, y parece que se nos olvida que una parte importantísima de ese dominio va con respecto a nosotros mismos, y que es indispensable e importante que la reconozcamos, que la fortalezcamos, porque ese autodominio nos ayuda mucho a seguir en rectitud con lo que el Señor nos pide que hagamos y con lo que tenemos que obedecer para poder volver de nuevo a su presencia. Continuando entonces con los relatos, tenemos también el capítulo 3 de Moisés, que nos dice: Dios creó todas las cosas espiritualmente antes de que existieran físicamente sobre la tierra. Como ya lo explicamos anteriormente, es creado el primer hombre y la primera carne. La primera mujer es una ayuda idónea para el hombre. Y tenemos allí en el versículo 7 que nos dice lo siguiente: yo Dios el Señor formé al hombre del polvo de la tierra y soplé en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue alma viviente. La primera carne sobre la tierra. Recuerden que explicamos lo que significa la primera carne sobre la tierra con eternidad. También el primer hombre. Sin embargo, todas las cosas fueron creadas con anterioridad.
pero fueron creadas espiritualmente y hechas conforme a mi palabra. Tenemos aquí, hermanos, una explicación más precisa en cuanto a los versículos que leímos en Génesis acerca de la creación del hombre. Este versículo es importantísimo. Tenemos también que dice: y yo, Dios el Señor, planté un jardín hacia el oriente en el Edén, y allí puse al hombre que había formado. Podemos preguntarnos, ¿y dónde está el jardín del Edén? Porque está en la tierra, está en la tierra, podemos decir físicamente existió aquí en la tierra. ¿Dónde está ahora? Porque sabemos que han habido modificaciones. Tenemos que el presidente Brigham Young enseñó: en el principio, después que la tierra fuese preparada para el hombre, el Señor comenzó su obra en lo que hoy se llama el continente americano, donde se organizó el jardín de Edén. El presidente Kimball, que fue consejero de la primera presidencia, dijo: el sitio que se escogió para el jardín de Edén fue el condado de Jackson, en el estado de Missouri, donde en la actualidad se encuentra asentada la ciudad de Independence. Allí fue donde moró Adán en la mañana de la creación. Para que tengamos un poquito de conocimiento físicamente donde se encuentra ese lugar. Tenemos entonces también que en el 9 nos dice: y de la tierra yo, Dios el Señor, hice crecer físicamente todo árbol que es agradable a la vista del hombre, y el hombre podía verlos, y también se tornaron en almas vivientes. Nos dan de nuevo más información, porque eran espirituales el día en los que los creé, pues permanecen en la espera en que yo, Dios, los creé. Todas las cosas que preparé para el uso del hombre y este vino, vio que eran buenas como alimento. Y yo, Dios el Señor, también planté el árbol de la vida en medio del jardín, y así el mismo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenemos allí algo importante también. Los árboles se tornaron en almas vivientes mencionados. Moisés 3:9 indica que todo árbol se tornó en alma viviente. El hombre, las bestias y las aves también fueron almas vivientes. En Doctrinas y Convenios 88:15 se enseña que el alma es la unión del espíritu y del cuerpo. Sobre el tema de las cosas vivientes, sobre el tema de que las cosas vivientes tienen alma, el presidente Joseph Fielding Smith escribió: en el mundo religioso donde la verdad del Evangelio no se entiende correctamente, prevalece la idea, creo yo, de que el hombre es el único ser sobre la tierra que posee lo que se entiende por alma o espíritu. Sabemos que no es así, pues el Señor ha dicho que no es solamente el hombre quien tiene espíritu, sino que también las bestias del campo, las aves del aire y los peces del mar tienen espíritu, y por lo tanto son almas vivientes. Una información, hermanos, realmente importante también que necesitamos saber. Continuando con los versículos, tenemos en el versículo 16 que nos dice: y yo, Dios el Señor, le di el mandamiento al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No obstante, podrás escoger según tu voluntad, porque te he concedido, pero recuerda que yo lo prohíbo, porque el día en que de él comieres, de cierto morirás. Y yo, Dios el Señor, dije a mi unigénito que no era bueno que el hombre estuviera solo, por consiguiente le daré una ayuda idónea para él. En los versículos que acabamos de leer, los dos primeros, hermanos, nos habla de uno de los dones más grandes que tenemos nosotros, y es el don del albedrío. El que el hombre pudiera decidir es imprescindible dentro del plan de nuestro Padre Celestial. Poder elegir entre el bien y el mal, poder obedecer. Allí, Adán y Eva podían elegir comer o no comer del árbol. El Señor les daba la potestad de poder tomar su decisión, de comer o no del árbol prohibido, de aquel árbol del bien y del mal, del cual no podían comer, o que no debían hacerlo porque quebrantarían el mandamiento que Él les estaba
estaba dando, de lo cual hablaremos más adelante porque es la siguiente lección. Tenemos entonces la creación, como nos dice aquí, que yo Dios el Señor dije a mi unigénito que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por consiguiente, le haré una ayuda idónea para él. Tenemos que Dios unió a Adán y a Eva en matrimonio antes de la caída. Eso es importante que lo sepamos. Como nos dicen aquí en este comentario, el matrimonio, tal como se estableció en el principio, fue un convenio eterno. Cuando Adán y Eva fueron unidos en matrimonio, todavía aún no había ocurrido la caída. Eran seres inmortales, aún. El primer hombre y la primera mujer no fueron casados hasta que la muerte los separara, pues en ese entonces la muerte no había venido al mundo. En esa ocasión la ceremonia fue realizada por el mismo Padre Eterno, cuyas obras perduran para siempre. Es la voluntad del Señor que todos los matrimonios sean de la misma índole, y al convertirse en una carne, el hombre y la mujer deben continuar en el estado matrimonial de acuerdo con el plan del Señor, por toda la eternidad, así como en esta vida mortal. En verdad, hermanos, tenemos la veracidad y la importancia de este concepto del matrimonio eterno desde el principio del mundo. No sé si a ustedes les pasará, pero yo en realidad no había caído en cuenta en eso. En verdad, cuando ellos fueron unidos en matrimonio, lo hicieron por la eternidad. Ellos eran seres eternos. Ese es el original, por decir algo, el original principio, que a su vez de ser original es algo permanente, porque las cosas del Señor no son temporales, son eternas. Y tenemos ahí el principio del matrimonio eterno, algo bien importante y realmente hermoso, hermanos. Tenemos que en el 24 nos dice también algo bien importante que se refiere al matrimonio. En Moisés 3 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su esposa, y serán una sola carne. Este aspecto, hermanos, es algo importantísimo que yo creo que ha sido desatendido lamentablemente en muchos casos. Con el pasar del tiempo y el cambio de los conceptos que lamentablemente los seres humanos pensamos que podemos torcer o podemos cambiar o podemos modificar lo que el Señor ha mandado, es totalmente incorrecto hacer esto. Y es importante que este punto del que estamos hablando lo comprendamos bien y sepamos que es importante aplicarlo en nuestras vidas. Nos dice en el versículo que leímos: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Acerca de la instrucción de que el hombre debía dejar a sus padres y allegarse a su mujer, el presidente Kimball dijo: ¿se dan cuenta? Ella, la mujer, ocupa el primer lugar. Ella es preeminente, aún sobre los padres que son tan queridos para todos nosotros. Incluso los hijos deben ocupar su lugar apropiado, pero a la vez importante. Entonces, hermanos, es algo que debemos reflexionar y creo que nos cuesta mucho, ¿verdad? Hemos escuchado mucho decir: no, pero yo primero tuve mamá que esposo. Más importante son mis hijos y descuido a mi esposo. Debemos tener un equilibrio, hermanos, y tomar en cuenta mucho este mandamiento que nos da el Señor, que es tan importante. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su esposa, y serán una sola carne. Realmente tenemos aquí enseñanzas, hermanos, realmente maravillosas. Vamos ahora con el libro de Abraham, que lo tenemos incluido también en la perla de gran precio. Vamos a leer acerca de las secciones de los capítulos 4
y 5 de Abraham. Con respecto al libro de Abraham, hermanos, como no mencionamos nada acerca del libro de Abraham en la clase pasada, yo quisiera darles algunos detalles acerca del libro de Abraham antes que comencemos con el relato. Hablamos acerca del libro de Moisés y de cómo se constituyó el libro de Moisés, pero no hablamos del libro de Abraham. Y hay información muy importante y muy bonita, muy interesante acerca de ello. La tenemos aquí en este manual que se los enseñé en la clase pasada, que dice La perla de gran precio, manual para el alumno, religión 3:27, para que sepan de dónde obtengo toda esta información. Y nos dice: Abraham fue el padre de Isaac y el abuelo de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. ¿Cómo obtuvo la iglesia el libro de Abraham? Vamos a conocer cómo se obtuvo. El 3 de julio de 1835, un hombre llamado Michael Chandler llevó 4 momias egipcias y varios rollos de papiros de antiguos escritos egipcios a Kirtland, Ohio, Estados Unidos. Antonio Lévolo había descubierto las momias y los papiros en Egipto varios años antes. Kirtland fue una de las muchas paradas que se harían en el este de los Estados Unidos para exhibir las momias de Chandler. Chandler ofrecía para la venta las momias y los rollos de papiros, y a solicitud del profeta José Smith, varios miembros de la iglesia donaron dinero para comprarlos. En una declaración de fecha 5 de julio de 1835, José Smith explicó acerca de la importancia de esos antiguos escritos egipcios al decir: di comienzo a la traducción de algunos de los caracteres o jeroglíficos, y con gran alegría vimos que uno de esos rollos contenía los escritos de Abraham. En verdad podemos decir que el Señor ha comenzado a revelar una abundancia de paz y verdad. Entonces, nos podemos hacer la pregunta: ¿por qué dijo el profeta José Smith que había traducido los escritos de Abraham, aun cuando los manuscritos no eran de la época de Abraham? En 1966, en el Museo de Arte Metropolitano de la ciudad de Nueva York, se descubrieron 11 fragmentos de papiros que una vez habían pertenecido a José Smith. Ellos le fueron entregados a la iglesia y analizados por eruditos que determinaron la antigüedad de los escritos entre los años 100 antes de Jesucristo y 100 de la era cristiana. Una objeción común en cuanto a la autenticidad del libro de Abraham es que los manuscritos no son lo suficientemente antiguos como para haber sido escritos por Abraham, que vivió casi 2000 años antes de Jesucristo. José Smith nunca dijo que los papiros eran autógrafos escritos por Abraham mismo, ni que databan de la época de Abraham. Es común referirse a la obra de un autor referirse a la obra de un autor como de sus escritos, ya sea que él mismo los haya escrito de su puño y letra, o los haya dictado, o que otras personas los hayan copiado más adelante. Para que tengamos en claro eso, por si acaso en algún momento nos comentan acerca de este punto. Tenemos entonces que vamos a abarcar ahora los capítulos de Abraham 4 y 5. Y como mencionamos antes, por razones de tiempo, no podemos especificar todos los versículos, pero vamos a puntualizar algunos de ellos más importantes. Veamos. En el versículo tenemos aquí que comienza con los versículos explicando acerca de la creación, que los podemos leer perfectamente en nuestros hogares con mucha tranquilidad. Tenemos que en el versículo 12 nos dice: y los dioses organizaron la tierra para que produjese el pasto de su propia semilla, y la hierba para que dé su propia semilla y produjese hierba,
dando semillas según su especie, y la tierra para que produjese el árbol frutal de su propia semilla, cuya semilla solo pudiera reproducir lo que estuviese en sí, según su especie. Y los dioses vieron que se les obedecía. Allí podemos nosotros puntualizar bastante, hermanos, la frase que se repite según su especie. Al compararlo con el libro de Moisés, el libro de Abraham, parecería que destaca más enérgicamente la idea de que todos los seres solo se pueden reproducir según su especie. Al hablar de la creación, el Elder Bruce McCunkie enseñó: no se hizo ninguna provisión para que hubiese una evolución o cambio de una especie a otra. Ahí lo tenemos muy en claro. Cada uno se reproduce según su especie, es decir, los que son peces, los que son pájaros, son pájaros. No evoluciona un pez para convertirse en un perro. No evoluciona un lagarto para convertirse en un pez o un pez en un lagarto. Aquí lo especifica claramente. Tenemos entonces ese versículo para destacar en Abraham 4. Tenemos en Abraham 5, los versículos que vamos a destacar son el 7, que dice: y los dioses formaron al hombre del polvo de la tierra y tomaron su espíritu, esto es el espíritu del hombre, y lo pusieron dentro de él y soplaron en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue alma viviente. En Moisés 3:7 se declara que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue alma viviente. Y en Abraham 5:7 se nos da a entender que el aliento de vida fue el espíritu del hombre. El hombre es un ser compuesto por dos partes: carne mortal y espíritu inmortal. En el versículo 13 nos dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en la ocasión en que de él comieres de seguro morirás. Ahora bien, yo Abraham vi que era según el tiempo del Señor, que era según el tiempo de Colo, porque hasta entonces los dioses aún no le habían señalado a Adán su manera de calcular el tiempo. Fíjense en ese detalle, hermanos. Vamos a leer un poquito de eso. El tiempo transcurrido en el jardín de Edén se medía de acuerdo con el tiempo de Colo. ¿Qué quiere decir esto? El presidente Joseph Fielding Smith declaró: cuando esta tierra fue creada no fue de acuerdo con nuestro tiempo presente, sino que fue creada de acuerdo con el tiempo de Colo. Pues el Señor ha dicho que fue creada de acuerdo con el tiempo celestial, que es el tiempo de Colo. Luego le reveló a Abraham que Adán estaba sujeto al tiempo de Colo antes de su transgresión. Eso nos ayuda a comprender la amonestación del Señor a Adán y a Eva acerca de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. El día en que de él comieres, de cierto morirás. Después de que Adán y Eva hubieron comido del fruto, no murieron físicamente en el término de 24 horas, como ahora medimos nuestra duración de un día. Sin embargo, Adán sí murió dentro del término de un día de Colo, que son 1000 años terrenales, tal como se midieron después de la caída. Esto lo vemos en Abraham 3:4. Entonces tenemos que en Moisés 6:12 se indica que Adán murió 930 años después de la caída. Según lo que hemos explicado aquí, que hemos hablado del tiempo de Colo, recordemos que Colo es la estrella que está más cerca de nuestro Padre Celestial. Y que hablamos un poquito de ello en la clase pasada cuando hablábamos de la explicación, de la revelación, que Abraham vio de todo lo que le enseñó el Señor acerca de las estrellas. Hermanos, esta es una clase realmente hermosa. Yo les recomiendo que lean con detenimiento todos estos versículos porque son realmente importantes.
Yo les recomiendo, hermanos, que lean un mensaje muy hermoso del presidente Russell M. Nelson, que nos dice, que se llama Demos gracias a Dios, en la Liaona de mayo del 2012, donde el presidente Nelson nos da testimonio de lo milagroso que es el cuerpo humano. Hermanos, no me cabe ninguna duda, como dijimos al principio en las lecciones que íbamos a aprender, de que nosotros somos creados a imagen de Dios. No me cabe ninguna duda de que somos hijos de Dios, con un potencial divino y eterno. No me cabe ninguna duda que el Señor creó la tierra. No me cabe ninguna duda que todas estas cosas que estamos aprendiendo son verdaderas, que realmente nuestro Padre Celestial nos ama, que nosotros tenemos un cuerpo que es semejante al de Él y al de su unigénito Jesucristo. Somos sus creaciones, somos sus hijos, y Él nos ama y nos espera con los brazos extendidos, una vez que pase todo este proceso de probación por el que estamos pasando. Sé sin ninguna duda, hermano, que el matrimonio eterno es verdadero y que tal cual como hoy lo realizamos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la autoridad del sacerdocio, es absolutamente verdadero, porque realmente lo que es atado aquí en la tierra es atado en los cielos, y que ese mandamiento de henchir la tierra, de multiplicarnos, sigue perfectamente vigente hoy en día, hermanos. No me cabe ninguna duda que esta es la iglesia verdadera, que nuestro Padre Celestial vive, que nuestro Salvador Jesucristo vive y nos ama infinitamente. Y todas estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección para la semana siguiente, donde estudiaremos Génesis, los capítulos 3 y 4 y Moisés 4 y 5. Y la clase se titula La caída de Adán y Eva. Tengan, hermanos, una estupenda semana.